Bien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, gente? Espero que estén todos bien ustedes, su gente, su familia también, ¿sí? Bueno, entonces vamos retomando, ¿sí? Nuestra clase correspondiente a la materia Derecho Civil, parte general, ¿sí? Que forma parte del primer año de la carrera de abogacía que dicta la Universidad Católica de Santa Fe en su sede Posadas. Bueno, nos toca comenzar a desarrollar a partir de la clase de hoy, ¿sí? Una nueva unidad temática. Estamos hablando de la unidad número 11, ¿sí? Seguirán, digamos, a mi cargo en lo que a mis temas respecta, tiene que ver conmigo, digamos, las bolillas 11 y 12, ¿sí? En las bolillas 11 y 12 vamos a estudiar, vamos a profundizar todo lo referido, todo lo atinente a la otra especie de persona que estamos estudiando en este primer año, ¿sí? Vamos estudiando durante el desarrollo de esta cursada cuatrimestral que las personas pueden subdividirse en personas humanas, que es un poco lo que estamos estudiando desde el comienzo del cuatrimestre, ¿sí? Y por otro lado encontramos las llamadas personas jurídicas, ¿sí? En las bolillas 11 y 12, precisamente el objeto de estudio, ¿sí? Son las personas jurídicas. La bolilla 11 viene a ser como una unidad introductoria, ¿sí? A la temática genérica de persona jurídica, como que yo les diga una parte general para las personas jurídicas, ¿sí? Digamos, todo lo que hay en ellas de común, ¿sí? Todo lo que en ellas se reitera una y otra vez como elemento constitutivo, ¿sí? Sea un elemento formal o un elemento material, ¿sí? Vamos a estudiar el concepto mismo de las personas jurídicas, ¿está? ¿Cómo se las define propiamente? ¿Qué clasificaciones reconoce, ¿sí? O admite la persona jurídica? ¿Está? Vamos a estudiar en qué consiste esto de el centro de imputación diferenciada, ¿sí? O la personalidad jurídica diferenciada del ente persona jurídica, ¿está? Que lo hace ser enteramente distinto o diferente a cada uno de los miembros que la integran, ¿está? También vamos a estudiar, vamos a hacer un sobrevuelo, cuáles son los atributos de las personas jurídicas, ¿sí? Así como las personas humanas, estamos viendo y estudiando una y otra vez, ¿sí? Que poseen distintos atributos de la personalidad, ¿sí? O atributos personalísimos, ¿sí? ¿Cuáles son ellos? La capacidad, el nombre, el estado, el domicilio y finalmente el patrimonio. Vamos a ver que en materia de persona jurídica algunos de estos atributos también se repiten, ¿sí? Pero a su vez incorporan algunos propios y específicos. ¿Está? Bien, vamos a ver en qué consiste ese mecanismo, digamos, que prevé la legislación por el cual una persona jurídica, digamos, puede quedar en cierta manera absorbida por otra, ¿sí? O dos que se disuelven pasan a formar una sola, ¿sí? Estos mecanismos, o una sola se subdivide en dos o más personas jurídicas. Estamos hablando de los mecanismos de fusión y escisión, ¿sí? Y sin olvidarnos de una pauta que venimos mencionando una y otra vez. Así como en la persona humana, el comienzo de la existencia, ¿sí? Ve el punto de arranque en la concepción, ¿sí? ¿Se acuerdan el artículo 19 del Código Civil y Comercial? En materia de persona jurídica, ese punto de arranque se va a denominar acto constitutivo, ¿sí? O constitución. Vimos también en la unidad temática número 6 cómo las personas humanas, digamos, el fin de su existencia, ¿sí? Digamos, el punto final tradicional está constituido por el hecho jurídico de la muerte, ¿sí? Bien, en materia de persona jurídica,
¿sí? Ese punto final, ¿sí? Que va a extinguir la existencia de la persona jurídica, se va a denominar disolución. ¿Está? Así que haciendo el paralelo entre persona humana y persona jurídica. En persona humana, ¿sí? Comienza su existencia con la concepción. En persona jurídica comienza su existencia con la constitución. En persona humana, ¿sí? El fin de su existencia está constituido por el hecho jurídico de la muerte. En materia de personas jurídicas, el fin de su existencia estará constituido por el acto de disolución, ¿sí? Hay veces que va a ser un acto voluntario, ¿sí? Consensuado entre los miembros que la integran. Hay otras veces que la legislación va a imponer la disolución. ¿Está? Porque van a haber previstas, tanto digamos en el propio Código Civil y Comercial, así como también en algunas leyes especiales, ¿sí? O complementarias del propio Código Civil y Comercial, ¿sí? Va a haber, digamos, artículos en donde hay un catálogo de causales de disolución. ¿Está? Entonces, ese es el desafío, digamos, que lo empezamos a desarrollar en la clase, digamos, del día de la fecha, ¿sí? Se estarán preguntando qué es lo que estudiamos en la 12. En la 11, como les dije, es una bolilla introductoria a todas las personas jurídicas, ¿sí? Sin hacer, digamos, mención o detalle, ¿sí? O detenimiento en alguna de ellas. En cambio, en la bolilla 12, ¿sí? Vamos a estudiar a las principales personas jurídicas que se estudian dentro del derecho civil, ¿sí? ¿Por qué digo dentro del derecho civil? Porque cuando ustedes vayan avanzando en la carrera, ¿sí? Más adelante, cuando estudien una materia que se llama Derecho Comercial 1, ¿sí? Hay varios derechos comerciales, pero en la materia Derecho Comercial 1 van a poner el foco de análisis, ¿sí? El foco de atención en las sociedades, ¿sí? Lo que antes había una ley 19.550 conocida como Ley de Sociedades Comerciales, ¿sí? Hoy en día esa ley se llama Ley General de Sociedades. Y en esa ley se prevén distintos tipos societarios, es decir, distintas estructuras jurídicas, ¿sí? Para llevar adelante una actividad empresaria, comercial, ¿sí? Industrial o de servicios, ¿sí? ¿Qué sociedades comerciales conocemos? Sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, ¿sí? Hoy ya el derecho argentino inclusive reconoce una forma jurídica, un tipo societario que se encuentra fuera de esa Ley General de Sociedades, ¿sí? Hablamos de lo que se conoce como las SAS, SAS, Sociedad por Acciones Simplificadas. Ahora bien, ¿qué sucede? A esas figuras no las estudiamos en derecho civil, sino que ustedes con el avance de la carrera la van a estudiar en Derecho Comercial 1. ¿Qué estudiamos en civil? En civil estudiamos otras formas jurídicas, otros ropajes jurídicos, otras personas jurídicas propiamente privadas, ¿sí? Que se encuentran en lo que se suele denominar técnicamente como el tercer sector, ¿sí? Como quedando, digamos, el primer y segundo sector para el mundo empresarial comercial. Sin embargo, estas personas jurídicas que estudiamos en Derecho Civil Parte General, es como que han sido, digamos, concebidas, la legislación las contempló, no para dedicarse a una actividad lucrativa, ¿sí? O al menos primordialmente lucrativa, empresarial, comercial, sino que vienen a cumplir otra razón de ser, otra función en la sociedad, ¿sí? Estamos hablando de las asociaciones civiles, por un lado, y también de las fundaciones. Vamos a ir advirtiendo cómo el objeto que guía la constitución de esas personas precisamente no es un ánimo exacerbado de lucro, sino que los miembros que la constituyen y que luego llevan adelante la vida de estas personas, ¿sí? Precisamente es para hacer, digamos, o perseguir un interés que no sea contrario al bien común. Así lo define como pauta legal el actual Código Civil y Comercial,
¿sí? El viejo código decía que debían perseguir necesariamente una finalidad de bien común, ¿sí? Y eso lleva un poco a preguntarse, de una manera así, digamos, reflexiva, ¿qué es lo que es el bien común? ¿Sí? Ya nos vamos a meter en esa cuestión y vamos a hacer una pequeña evolución que tuvo la jurisprudencia de nuestros tribunales al respecto. Es una temática muy interesante, ¿sí? Yo creo que les va a gustar. Bueno, vamos a meternos un poquito en la órbita del programa, ¿sí? Vean, para reafirmar esto que estamos hablando, ¿sí? Como para ubicarse metodológicamente en el programita, ¿sí? Siempre reiteramos, digamos, con Amanda y con Francisco, no se olviden de tener al programa de la materia como un aliado, ¿sí? Es un socio de ustedes. Entonces siempre ténganlo a mano, trabajándolo, ¿sí? Haciendo notas, rayas, paréntesis, como para ir conectando temas de una unidad con temas de otra unidad, ¿sí? Haciendo pequeñas acotaciones. Esa es la idea del programa trabajado personal. Si algún día les toca después rendir en un contexto presencial, Dios mediante, ojalá que las cosas mejoren para todos, obviamente ese día vayan al final, de ser necesario, si no la promocionan, a la materia, llévense, digamos, un programa en limpio, ¿sí? Sin el trabajo. Pero durante el cursado la idea es que el programa, como les decía Juana Vargas en el curso de ingreso, la idea es que esté trabajado, ¿sí? Rayado, subrayado, que conecte ideas, temas de una y otra unidad. Bueno, vean. Acá estamos. Vemos ahí cómo la bolilla 10, digamos, clausura a priori, digamos, en principio, todo lo referente a la persona humana, ¿sí? Termina desarrollando, ¿sí? Tres atributos, ¿sí? De las personas humanas. Luego, inclusive, de las bolillas 11 y 12, volvemos a tratar un atributo que va a ser en común, inclusive, con personas jurídicas. Estamos hablando en la bolilla 14, perdón, del patrimonio. Vemos ahí bolilla 11, ¿sí? Continuación de los sujetos de la relación jurídica y hablamos de las personas jurídicas. ¿Sí? Vemos que es una bolilla bastante intensa, ¿sí? Tiene mucho contenido, ¿sí? Pero vuelvo a reiterar, quédense con esa idea básica que sería la parte general aplicable a toda especie o subespecie de persona jurídica, ¿sí? Es decir, toda esta parte general inclusive se aprovecha para las personas jurídicas propias del derecho comercial, como les mencionaba, sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades colectivas, sociedad comandita simple, sociedad comandita por acciones, ¿sí? Sociedad de capital industria, sociedad por acciones simplificadas, también se aplica toda esta parte general que vamos a ver en esta unidad de parte general, ¿sí? También existen otras personas jurídicas como las cooperativas, ¿sí? Que en una provincia como la de Misiones, nuestra hermosa provincia de Misiones, con una matriz económica agrícola, ganadera, forestal, tienen muchísima importancia las cooperativas. Para muchos de ustedes, digamos que unos cuantos viven en ciudades o localidades de nuestra hermosa provincia, ven que las cooperativas, sobre el giro de la cooperativa, digamos, pasa gran parte de la vida de ustedes. Las cooperativas muchas veces les brinda energía eléctrica, ¿sí? Les brinda servicios sanitarios, ¿sí? Les brinda internet y telefonía, les brinda transporte, ¿sí? De pasajeros. Entonces, en nuestra provincia es importante el fenómeno de las cooperativas. Pero no lo vamos a estudiar en parte general. A las cooperativas las van a estudiar en Derecho Comercial 1. ¿Estamos?
Vamos entonces a la bolilla 12. ¿Sí? Como ven allí, bajo este rótulo o epígrafe de continuación de las personas jurídicas, ustedes van a distinguir, digamos, principalmente tres subespecies, tres clases de personas jurídicas. Las asociaciones civiles, también las llamadas simples asociaciones, y por último las fundaciones. ¿Está? Entonces, ese es el programa para la bolilla número 12, ¿sí? Asociaciones civiles, simples asociaciones y por último el interesante tema de las fundaciones. ¿Estamos? Bien. Volvamos entonces a nuestro eje temático, ¿sí? De nuestra unidad número 11. Vamos a hacer algunas consideraciones previas, ¿sí? Como para tener en claro cuál es la importancia, ¿sí? De las personas jurídicas en la vida actual. Vean, acá los llevo un poco a un temita del programa, que lo ven allí, punto primero, persona jurídica, noción, ¿sí? Ya no vamos a meter en la definición o concepto, pero ¿cuál es la importancia de la persona jurídica en la vida social actual? ¿Sí? ¿Por qué será que se constituyen personas jurídicas? ¿Cuál es la necesidad de que se tengan que conformar estos entes colectivos? ¿Sí? Que uno no los ve como tales, ¿sí? No tienen una presencia, digamos, corporal, perceptible por los sentidos. De allí que ya don Dalmacio Vélez Arfiel, ¿sí? El autor de nuestro Código Civil y Comercial, según Ley 340, ya sancionado allá por el año 1869, y código que entraría en vigencia hacia enero del 71, 1871, ya don Vélez hablaba de las personas jurídicas. En realidad él utilizaba la terminología, la denominación, personas de existencia ideal. Está como queriendo, digamos, dejar de manifiesto, poner de manifiesto de que no tenían una existencia real, ¿sí? Porque a las personas humanas don Vélez justamente las llamaba personas de existencia visible. En cambio a las personas jurídicas, personas de existencia ideal. Hoy, digamos, al año 2020, en particular desde agosto del 2020, la terminología propia para estos entes colectivos, digamos, es la de persona jurídica, a secas, ¿está? En otros países, digamos, en el derecho comparado también se las conoce como personas de existencia moral, personas colectivas, ¿está? Pero ahora, digamos, es más sencilla, es más, digamos, sintética, más certera la denominación y hablamos propiamente de personas jurídicas. Entonces, vean, ¿por qué será que las personas, ¿sí?, tienen la necesidad de conformar estos entes colectivos? Hay diversas razones, ¿sí? Una de ellas, de la que partimos, digamos, como base, es que hay objetivos, ¿sí?, en la comunidad, en la sociedad, ¿sí?, en este mundo, digamos, que vivimos del día a día, con problemas, alegrías, tristezas, soluciones y conflictos. Es que hay objetivos que los seres individualmente considerados no los pueden lograr. ¿Está? Entonces, a los fines de aunar esfuerzos, ¿sí?, ya sea fuerza de trabajo, ya sea capitales, ya sea estructura, o hasta a veces buena voluntad y predisposición, hace falta que ciertas actividades sean, digamos, encaminadas bajo estas formas, bajo estas estructuras jurídicas, ¿sí?, que permiten conformar personas jurídicas, ¿sí?, que vamos a ir viendo como pauta legal, una vez que están constituidas, tienen una personalidad jurídica diferenciada de cada uno de los miembros que la integran, ¿sí? ¿Qué quiere significar esto? ¿Sí? Que la persona jurídica es
Un ente es una persona a secas en general para el mundo del derecho, como ya don Dalmacio Vélez Sarsfield definía a las personas como todo ente susceptible, ¿sí?, de adquirir derecho y contraer obligaciones. Entonces, estos entes pasan a ser personas enteramente distintas de los miembros que la integran. Los miembros que la integran serán, en la mayoría de los casos, personas humanas. Pero ojo, y dejo, digamos, abierto como para que ustedes vayan entrando de a poquito en la temática, que hay veces que los socios o asociados a estos entes también a su vez son otras personas jurídicas. ¿Está? Digo como para que vayan advirtiendo que los socios o asociados, reitero, hay veces que también están constituidos a su vez por otras personas jurídicas, ¿sí?, que deciden realizar un aporte de parte de su capital social para conformar nuevos entes colectivos, ¿sí? A ver, entonces, cerrando esta primera idea, no se olviden la necesidad del surgimiento de las personas jurídicas primordialmente tiene que ver con que en la sociedad hay que perseguir o lograr y conseguir fines que individualmente considerados no se lograría, ¿sí? Sería de imposible concreción. Pónganse ustedes idea a la cuenta de que hay que proveer un servicio público en una localidad, sea de 10.000, 20.000 habitantes, ¿sí?, como alguna de nuestras ciudades y localidades del interior. Ven que, por ejemplo, en esas ciudades más pequeñas es un ente colectivo, como la cooperativa, ¿sí?, que tiene toda una estructura de planta laboral y planta, digamos, administrativa, ¿sí?, porque, por ejemplo, cada contribuyente, ¿sí?, cada usuario en definitiva de ese servicio, por ejemplo, va a tener que abonar una cuota, ¿sí?, y esos entes colectivos a su vez tienen que pagar, ¿sí?, sueldos a la planta trabajadora, pero también tienen que comprar energía eléctrica a entes provinciales de energía, como a EMSA, ¿sí?, o a empresas nacionales, como se suele llamar CAMESA, que es el único ente que vende, ya sea a los entes provinciales o a las cooperativas, la energía eléctrica, ¿sí?, lo que se conoce como el mercado mayorista de energía eléctrica en la República Argentina. Entonces pónganse ustedes a pensar, ¿será que eso lo puede llevar adelante una sola persona? ¿Sí? Como que yo diga Juan Pablo Fernández, ¿sí?, el prestatario de servicio de agua o de energía eléctrica. Es imposible, es imposible, ¿sí? Tiene que haber una estructura que aglutine a muchas personas, una estructura que permita la concentración de capitales, ¿sí? Imagínense lo que es hacer el tendido, ¿sí?, de la red digamos, de provisión de servicios sanitarios, ¿sí?, de agua. Los capitales, digamos, iniciales, ya sea capitales propios genuinos o que a su vez son brindados por otras personas jurídicas que otorgan un préstamo que debe ser cobrado en un corto, mediano o largo plazo, ¿sí? Entonces, ¿a qué es lo que voy? Yo quiero que le vayan agarrando el gustito a esta bolilla y vayan pensando que la persona jurídica, el tema teórico, no es algo abstracto. Vivimos rodeados de personas jurídicas. Vean, todos somos, al menos la mayoría de los varones, inclusive algunas o muchas mujeres, somos fanáticos del fútbol. Yo soy, digamos, hincha del más grande, digamos, el campeón de Madrid de diciembre del 2018, ¿sí? Club Atlético River Plate. Estarán los hinchas de Boca, algunos pocos de Independiente y Racing que también hay en Posada, ¿sí? Y bueno, a ver, cada uno tiene su corazoncito, digamos, a los fines de la afición por algún club de fútbol. Bien, los clubes de fútbol son personas jurídicas. Club Atlético River Plate, Club Atlético Boca Junior, Club Atlético Independiente, hasta Racing Club, que muchas veces los hinchas del rojo le cargan, que le dicen Racing Club en vez de Racing, así está. La asociación civil Racing Club, es cierto, estuvo en un proceso de quiebra en el año 2002 y luego es como que surgió una persona jurídica que de allí en adelante llevó adelante, ¿sí? Siguió, digamos, con la dinámica del giro, ¿sí?, del Club Racing, ¿sí?, de Racing Club.
Blanquiceleste S.A., ¿sí? Como si fuera una sociedad anónima. Está, los hinchas de Independiente siempre le cargan a los de Racing por esta cuestión. Pero bueno, vamos acá a la provincia de Misiones, ¿sí? El Club Atlético Guaraní Antonio Franco, ¿sí? Crucero del Norte. Guaraní Antonio Franco es una asociación civil, pero Crucero del Norte, la parte futbolística, lo tiene bajo el tipo de persona jurídica mutual. Les cuento que las mutuales son otras personas jurídicas distintas a las asociaciones, a las fundaciones, a las sociedades, a las cooperativas. ¿Está? Pero vamos a ver cómo tienen reconocimiento, ¿sí? En el propio Código Civil y Comercial. Están en un listadito, ¿sí? Es como que hay un artículo que ya vamos a leer entre todos. ¿Qué personas, qué clase de personas encontramos en el listado de personas jurídicas privadas? Bien, seguimos rodeados de personas jurídicas. Vamos a comprar algo en algún supermercado. Muchos de ellos son SRL, SA, California SA, ¿sí? Hipermercado Libertad, ¿sí? SA, ¿sí? ¿Qué más? Tomamos un transporte colectivo. Esa actividad de servicio de transporte de persona o de pasajero urbano también lo lleva adelante una persona jurídica. ¿Está? Ese es el ropaje, esa es la estructura. Lógicamente hay personas humanas de carne y hueso. Hay empleados, pero también hay una planta, digamos, dirigencial, ¿sí? Un consejo de administración o un comité ejecutivo, ¿sí? Que son quienes constantemente van tomando decisiones. Contratan empleados, despiden empleados, ¿sí? Renuevan un alquiler o cancelan y se retiran de un contrato de locación. Se compran un inmueble para establecer una planta industrial para generar más bienes y servicios, o la venden, según cómo vaya la economía. ¿Qué otras personas jurídicas? Los bancos, muchos de ellos privados, ¿sí? Como que yo les diga Banco Macro, Banco Santander, Banco Galicia, Banco Francés, ¿sí? Son todos personas jurídicas, privadas, en ese caso del tipo, como se la suele llamar, comercial, ¿sí? Sociedades anónimas. Y también hay otras en las cuales el Estado tiene participación, por ejemplo el Banco Nación, ¿sí? El Banco Nación se suele conocer como una sociedad SAPEM, S-A-P-E-M, Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria. ¿Qué quiere decir eso? Cuando estudien luego Derecho Comercial, van a estudiar y aprender que el capital social se divide conforme al aporte que hizo cada socio. ¿Qué pasa en la SAPEM? Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria. El Estado es quien efectúa el mayor aporte. Es como que yo le diga, al menos tiene el 51% en la sociedad. ¿Y por qué eso es importante? Porque a la hora de tomar decisiones, ¿sí? Se vota conforme al porcentaje del aporte. Entonces, como que yo le diga, casi siempre se va a hacer en esas sociedades lo que el Estado, digamos, pretenda llevar adelante, lo que el Estado decida. ¿Por qué? Porque tiene entidad suficiente su aporte como para imponerse en una asamblea de accionistas. ¿Está? Entonces vean, el propio Estado en sus tres niveles, nacional, provincial y municipal, ¿sí? Todos vivimos en la República Argentina, está Estado nacional. Estamos en la provincia de Misiones, Estado provincial, ¿sí? Y resulta que nuestra provincia de Misiones se subdivide, ¿sí? Territorial e institucionalmente hablando, en 77 municipios. Hace poquito, cosa de un mes, se creó el municipio número 77 en Misiones, ¿sí? Entonces, nación, provincia, municipio, como yo le diga, Argentina, Misiones, Posadas, o Argentina, Misiones, Oberá. Cada una de esas demarcaciones son personas jurídicas, ¿está? Pero no van a ser privadas, van a ser públicas, ¿está? También existen las universidades nacionales, por ahí ustedes tienen amiguitos, amigas, lo que fuere, familiares que van a la UNAM, ¿sí? Universidad Nacional de Misiones. ¿Está? Y son personas jurídicas públicas. Ya vamos a ver que van a encuadrar
en la subespecie de ente autárquico. ¿Por qué ente autárquico? Porque tienen su propio presupuesto, ¿sí? Y en cierta manera se dictan una legislación que les concierne o les atañe a ellos, como que se autorregulan. Los partidos políticos también son personas jurídicas, ¿está? Los sindicatos también son personas jurídicas. Entonces, vean, estamos en un mundo de personas humanas y jurídicas. Está rodeado de ambas especies de personas jurídicas. ¿Qué es lo que uno ve diariamente, cotidianamente? Persona humana. ¿Está? Hay veces que la persona humana inclusive, por ejemplo, cuando firma o celebra un contrato, lo hace por sí, para sí. Pero hay veces que esa persona humana de carne y hueso, ¿sí? De sangre y piel, como dicen algunos, no está actuando para sí o por sí o en ejercicio de un propio derecho. Es como que yo le diga, imagínense el gerente de un banco. Él trabaja de 7 a 15 en el banco, constantemente firma y pone el sellito, ¿sí? Préstamos, carteras de crédito, plazo fijo, ¿sí? Contratos de fideicomiso, de leasing. A la mañana, tac, 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 firma y sello, firma y sello. Él ahí no está actuando por sí, lo hace en nombre y representación del ente jurídico al cual representa. ¿Sí? Él, por ser gerente, probablemente tenga una representación de esa entidad, de esa persona jurídica, sea SRL o SA. ¿Está? Entonces compromete los efectos del acto celebrado, recaen sobre el representado. Es algo que ustedes de a poquito fueron estudiando tanto con Amanda como con Francisco. El representante no es parte en la relación jurídica, sino que los efectos del acto celebrado recaen sobre el representado. ¿Está? Entonces, ese gerente probablemente de 7 a 15 está comprometiendo, digamos, al ente jurídico. Él es persona humana, de carne y hueso, pero que ejerce una función de representación. Entonces compromete al Banco Galicia, al Banco Francés, al Banco Macro. Termina la jornada, ¿sí? Y resulta ser que ese día, a última hora, el gerente estaba buscando, ¿sí? Una locación, un inmueble para su familia. Y celebra un contrato de alquiler, ¿sí? Pero allí a la noche firma y ya no utiliza ningún sello. Como que yo les diga, se llama Manuel Hernández, de 7 a 15 Manuel Hernández comprometió al Banco Galicia. A las 20 horas celebró un contrato de locación y el que quedó comprometido era Manuel Hernández, persona humana, él individualmente. ¿Está? ¿A qué es lo que voy? Que hagamos, digamos, la bajada, digamos, intelectual, salgamos de la abstracción, que las personas jurídicas son representadas por personas humanas siempre. ¿Está? Vean y vayan anotando de a poquito como para ir puliendo el lenguaje. ¿Quién, por ejemplo, representa a una SRL? Anoten, el gerente. ¿Sí? Va a haber un gerente, ¿sí? Porque hay un órgano que se llama gerencia y luego va a haber, si es una gerencia plural, un gerente. O si es una sociedad anónima, anoten el presidente del directorio de la sociedad anónima. ¿Está? Porque la sociedad anónima tiene, digamos, dentro de su estructura orgánica, un órgano que se llama directorio. ¿Sí? Y el directorio tiene a su vez un presidente. Y el presidente es el que representa a la sociedad anónima. ¿Está? Pero vamos a los casos de asociación civil. ¿Está? Como yo les dije, estos casos más así conocidos, rimbombantes, clubes de fútbol. Yo creo que todos conocemos, digamos, al presidente del Club Atlético River Plate, ¿sí? Rodolfo Donofrio, ¿sí? O lo mismo con el Club Atlético Boca Juniors, ¿sí? El doctor Ameal, ¿está? Y así, digamos, innumerables asociaciones civiles. Ustedes escuchan asociaciones civiles, los gurises descalzos, ¿sí? Patita Canina. Estas asociaciones, digamos, esta gente, digamos, que tiene un concepto de solidaridad, digamos, muy arraigado, muy humano, ¿sí? Que, por ejemplo, ayuda
a los perritos de la calle, ¿está? Les brinda, digamos, cobijo, un hogar y eventualmente participa luego en algún proceso de adopción, ¿sí? Y luego también encontramos, por ejemplo, los entes jurídicos fundaciones. Fundación Favaloro, sí, con un gran objetivo para la ciencia y la salud, en definitiva para la curación de enfermedades cardiológicas en las personas, ¿sí? O por ejemplo Fundación Barceló, ¿sí? En Santo Tomé, provincia de Corrientes, en donde se puede estudiar la carrera de medicina. ¿Está? Entonces ven cómo esos logros colectivos, sin ir más lejos, la Asociación Civil Universidad Católica de Santa Fe, ¿está? Todos formamos parte, ¿está? Ustedes como cuerpo alumnado, estudiante, nosotros como profesores, somos personas humanas, pero constituimos a la universidad que tanto queremos, ¿está? En este año tan duro, digamos, tan complicado para todos, le ponemos, digamos, el pecho a las balas, vean, estamos haciendo estas clases virtuales, sincrónica, asincrónica, pero no perdemos el contacto, seguimos estudiando, ¿sí? Ven como hubo una buena voluntad, ustedes casi están terminando el primer año de la carrera. Increíble, cuando estábamos en marzo de este año hablando del ingreso, con dudas, incertidumbre, y bueno, no paramos, seguimos estudiando, con muchísimo defecto, ¿sí? No cabe duda, por ahí muchas cuestiones que no cierran, pero también con mucha buena voluntad, ¿sí? Mucha buena fe en intentar, digamos, seguir desarrollando las clases. De lo contrario, no hubiese habido actividad universitaria y este hubiese sido, digamos, un año vacuo, vacío, digamos, como que uno hubiese tachado el 2020. Lo que ha sucedido para muchas personas en este bendito, sigamos diciendo, año 2020. Ojalá que por lo menos termine bien. Entonces, voy cerrando la idea. Vivimos rodeados de personas jurídicas. ¿Está? No se olviden eso. ¿Está? Entonces, hay que estudiar en detalle, en profundidad, cómo se constituyen, dónde hay que o inscribirlas o registrarlas, dónde hay que pedir autorización, ¿sí? Cuándo comienzan a funcionar, hasta cuándo funcionan, cómo terminan su existencia, cómo se disuelven y liquidan. ¿Está? Entonces vamos a ir de a poquito avanzando en esta cuestión, ¿sí? Vamos a meternos un poquito, les llevo a continuación en la letra del Código Civil y Comercial. Bien. Ven ahí, nos metemos dentro de este título segundo, ¿sí? Segundo romano, digamos, dentro del libro primero, correspondiente a la parte general, referido a las personas jurídicas. ¿Está? Entonces vean, es como que les muestro en general como para que ustedes vayan armando su apunte, sus cuadritos. ¿Está? Tenemos un PowerPoint muy profundo inclusive, pero que si entramos de lleno en el PowerPoint van a ver que se complica la comprensión. Yo primero quiero llevarla a una comprensión más genérica, digamos, mirada más desde arriba, antes de ir metiéndonos en los detalles. Vean, lo que quiero mostrarles es lo siguiente, ¿sí? Personas jurídicas. Estamos en el derecho civil, parte general, libro primero, título segundo. ¿Está? Un poco lo que les anticipé, vean. Primero va a haber un capítulo 1 referido a parte general, aplicable a todas las personas jurídicas, ¿sí? Sean estas públicas o privadas. ¿Está? Cuándo nacen, es decir, cómo se constituyen, qué atributos tienen, cuándo se extinguen, cómo se liquidan, cómo se fusionan, cómo realizan o llevan adelante el procedimiento de escisión. ¿Está? Distintas cuestiones que vamos a ir viendo. Parte general aplicable a cualquier persona jurídica. Luego van a advertir como el propio Código Civil y Comercial, ¿sí?, tiene capítulos dedicados a las otras dos especies de personas jurídicas que vamos a estudiar en la bolilla 12. ¿Se acuerdan que les dije? Asociaciones civiles y a las fundaciones. ¿Está?
Vean lo que yo quiero que vayan grabando. A las sociedades, como antes se las llamaba comerciales, SA, SRL, colectiva o de capital industria, comandita simple o por acciones, no se la estudian civil parte general. Tampoco están contempladas en el Código Civil y Comercial, ¿sí? Según Ley 26994. Las sociedades tienen su propia ley, Ley General de Sociedades, número 19550. Tampoco vamos a encontrar el Estatuto de Regulación para las cooperativas. Tienen su propia ley. Tampoco vamos a encontrar el Estatuto de Regulación para las mutuales. Poseen su propia ley. ¿Está? ¿Qué persona jurídica entonces se estudia con profundidad, con detalle en parte general? ¿Sí? Se las estudia a las asociaciones civiles y las fundaciones. Entonces vean, y acá desde lo metodológico, como para que vayan acomodando a los jugadores en la cancha, ¿sí? Este título segundo de persona jurídica, primero tiene una parte general que es el capítulo 1. Ustedes lo ven allí. ¿Está? Avanzamos. Y nos metemos en el capítulo 2. ¿Está? Vayan entonces grabando, ustedes vayan haciendo su propio apunte con flechita. Título segundo, personas jurídicas en general. El capítulo 1 es la parte general de las personas jurídicas. En cierta manera es lo que vamos a estudiar en la bolilla 11. ¿Sí? El capítulo 2, ¿sí? Es el referido a las asociaciones civiles. Está el capítulo 2. Pero anoten a su vez que en ese capítulo 2, ¿sí? También se estudia a las simples asociaciones. ¿Sí? Después vamos a ver que hay una fundamental pauta de distinción entre una asociación civil y una simple asociación. ¿Está? Pero están reguladas en este capítulo 2. ¿Sí? Finalmente, este título segundo de persona jurídica, cuyo capítulo 1 era la parte general aplicable a toda persona jurídica, cuyo capítulo 2 era el referido a las asociaciones civiles, donde también se trata o regula a las simples asociaciones, resulta ser que el capítulo 3 es el referido a las fundaciones. ¿Está? Y ahí van a ver que comienza a partir del artículo 193 hasta el artículo 224. ¿Está? Vuelvo a reiterar entonces este título segundo en general de persona jurídica, ¿sí? Como estuvimos viendo, tiene 3 grandes capítulos. Capítulos 1, 2 y 3. Capítulo 1, parte general. Capítulo 2, asociaciones civiles. Capítulo 3, fundaciones. Y todo eso, en definitiva, es el bloque normativo que resulta del propio Código Civil y Comercial que vamos a estudiar. ¿Está? En las bolillas 11 y 12. ¿Está? Lógicamente, vamos a tener que ir haciendo el estudio, digamos, no tan pormenorizado, sino a la manera de sobrevuelo, ¿sí? Como para seguir desarrollando, como para seguir cumpliendo objetivos en la materia, ¿sí? No se olviden que es un programa de 20 unidades. ¿Sí? Y es nuestro trabajo, es nuestra misión como profesores de ir dando pautas o ideas, ¿sí? Para que ustedes vayan entendiendo globalmente, generalmente, cada bloque temático, cada unidad temática. Entonces, vean, ¿qué quiero yo que ustedes se vayan llevando a esta primera clase? No se olviden, vivimos rodeados de personas humanas y jurídicas. Humanas las vemos constantemente, pero jurídicas también. Uno sale y va y compra algo en alguna empresa de electrodomésticos. Carsa, Megatone, Musimundo. Son todo personas jurídicas. Obviamente uno se relaciona con un dependiente, es decir, con un empleado. ¿Está? Pero luego hay un cuerpo de administración, un órgano de administración en cada uno de estos entes.
Vuelvo a reiterar, el Estado nacional, provincial, municipal, los partidos políticos, las universidades, los sindicatos, ¿sí? Todos son personas jurídicas. ¿Estamos? Bien. Entonces, vayamos al concepto de persona jurídica, que ustedes lo tienen allí como solicitud en el punto 3 de la bolilla 11. ¿Sí? Vean, esto toma gran parte del concepto velezano, el histórico, artículo 30 del Código Civil de Don Vélez. ¿Qué se entiende por persona jurídica? Vean qué detallista del código que define persona jurídica, pero no persona humana. Cuando empezamos a hablar de persona humana en la bolilla 5 y en la 6, advertíamos que no hay un concepto de persona humana. ¿Sí? Solo hay, digamos, un concepto de persona jurídica. En el Código de Vélez sucedía lo contrario. ¿Sí? ¿Sí? Se definía la persona humana, pero no a la jurídica. Ahora, digamos, se invirtió. Se define a la persona jurídica, pero no a la humana. ¿Qué es lo que es una persona jurídica? ¿O qué es lo que son? Son personas jurídicas. Todos los entes, vamos a agrandar un poquito, son personas jurídicas. Todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Sí? ¿Con qué finalidad? Para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. ¿Está? Don Vélez decía, es persona en general, sin hacer mención o alusión a alguna de sus subespecies, de existencia ideal o de existencia visible. Él definía en general a la persona como todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Es, digamos, lo que se toma en esa primera parte del artículo 141. Y luego se agrega esto, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para qué se puede adquirir derecho y contraer obligaciones? Para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. Como yo les dije, ¿sí? Es como que cada persona jurídica, cada ropaje jurídico, cada forma jurídica existe para algo. Las sociedades de lo que antes se llamaba comerciales, las sociedades de la Ley General de Sociedades, Ley 19.550, están hechas para, digamos, para lucrar, para ganar plata, para ganar dinero en la medida de lo posible, para vender, comprar, de la diferencia entre la compra y la venta sacar un margen, para producir, generar trabajo. Están para eso, ¿sí? No están para, digamos, para hacer actos solidarios, esas sociedades, ¿sí? Después vamos a ver que cuando estudien en Derecho Comercial, cuando avancen en la carrera, van a ver que hay subtipos, o digamos, una cosa es la SA para determinados emprendimientos y otra cosa es la SRL para emprendimientos de menor magnitud. ¿Está? Entonces, digamos, la idea es que ustedes de a poquito vayan adquiriendo la noción de para qué sirve cada persona jurídica. ¿Está? Esto lo van a lograr recién sobre el final de la carrera, si una vez que ustedes, digamos, se le acomoden todos los jugadores en la cancha con todo el contenido que le estamos, digamos, otorgando a ustedes, ¿sí? Con el paso de las materias. Vean, entonces, las sociedades de la ley 19.550 están hechas para lucrar, para ganar dinero, ¿sí? Para producir bienes y servicios, como dice la ley en su artículo 1, la ley 19.550, ¿sí? Para participar en la ganancia y soportar las pérdidas. ¿Está? En cambio, las asociaciones y fundaciones no están hechas primordialmente para ganar dinero, para ganar platita. Están hechas para perseguir un interés general que no sea contrario al bien común. Es como están hechas con motivo de intentar ayudar a la gente, ¿sí? Ya sea a toda la sociedad o una parte de ella, ¿sí? Qué sé yo, Asociación Civil Veterano de Guerra de Malvinas, por ahí ustedes escuchan, ¿sí? Los héroes de Malvinas, ¿sí? Que tantas veces son, digamos, por así decirlo, boludeados, digamos, o no tratados con la debida dignidad como héroe de la patria, disculpen la terminología.
esas asociaciones civiles sirven para que entre ellos, digamos, los que conforman esa asociación civil consigan medicamentos, atención, posibilidad de acceso a sistemas de vivienda, ¿está? Entonces busca una finalidad que no es primariamente la de ganar plata. Como les dije también, las fundaciones están hechas para promover, digamos, la investigación, la ciencia, educar. Cuando viene, como les dije, Fundación Barceló a Santo Tomé, obviamente que hay una finalidad mediata, seguro, de la gente que ha organizado este sistema de ganar algo de dinero. Pero esa posibilidad de que se puedan formar, digamos, en una carrera de grado tan complicada como medicina, la gente acá de nuestra región, o acá en la UCAMI de Misiones, la Universidad Católica de Misiones, ven que son objetivos, digamos, que van más allá de ganar solo dinero. Esos objetivos generalmente son perseguidos, ya sea o por las asociaciones o las fundaciones. Después también van a estar las mutuales, ¿sí? Que van a tener ahí las mutuales como que están, digamos, en un punto intermedio entre una cooperativa y una fundación, ¿sí? Después van a ir viendo, vamos a estudiar entre todos para qué sirve cada tipo de persona. ¿Está? Pero eso, a lo que quiero llevarlos, digamos, cerrar la idea. Tiene que ver el objeto y los fines de su creación, ¿sí? Cuando se constituyan estas personas, en los actos constitutivos, digamos, en los que comparecen los miembros fundadores, ¿sí? Se redacta un estatuto, ¿sí? Un contrato de constitución. Y generalmente hay una cláusula que dice objeto, ¿sí? Entonces, ahí se establece la persona jurídica, patita canina, tiene por finalidad, y ahí va a venir, digamos, el objeto, ¿sí? Recoger los perritos de la calle, brindarles contención en una situación de calle, proceder a un sistema de adopción. Ahí se establecen las finalidades. Esa persona sirve solo para eso, ¿sí? No va a servir para, por ejemplo, comprar 40 bolsas de alimento y después con el margen de ganancia del precio de venta establecer un lucro. No, no es la finalidad primaria. ¿Podrá vender alimentos? Sí, pero como para sacar un pequeño margen y eso a su vez sirva para, digamos, ir mejorando el sistema propio perseguido en el objeto de la asociación civil. ¿Está? Bien, vean. ¿Cuándo comienza la existencia de las personas? ¿Sí? Y hablamos de personas jurídicas en general, sin hacer alusión expresa en particular a ninguna de ellas. Artículo 142. La existencia de la persona jurídica privada comienza desde su constitución. Está en lo que yo les dije, el acto constitutivo. No se olviden, digamos, ese tándem de palabras. Acto constitutivo. Acto constitutivo es igual a constitución. ¿Sí? Constitución de la persona jurídica. En principio, no necesita autorización legal para funcionar, excepto disposición legal en contrario. ¿Está? Es como que ya desde el acto constitutivo, como que yo les diga, celebramos el acto constitutivo de una asociación civil hoy 24 de septiembre, ¿sí? Que es el día que estoy grabando las clases y que les voy a pasar. ¿Está? Hoy constituimos. Después vamos a ver que hay que inscribir, hay que registrar, ¿sí? E inclusive, y desde ya anótenlo, porque todo principio trae excepciones. Y este artículo en su segunda oración nos está diciendo lo siguiente, no necesitan autorización legal para fusionar, excepto disposición legal en contrario. Y lo que yo quiero que anoten es lo siguiente. Las asociaciones civiles, ¿sí? Las asociaciones civiles necesitan autorización estatal para funcionar, ¿sí? Y anoten que esto surge del artículo 169 del Código Civil. ¿Está?
Porque les leo el 169 que tiene el epígrafe, forma del acto constitutivo. Después nos metemos en la 12, pero es simple anticipo. El acto constitutivo de la asociación civil debe ser otorgado por instrumento público y ser inscrito en el registro correspondiente una vez otorgada la autorización estatal para funcionar. ¿Está? Entonces el 169 nos está diciendo, es como que rompe ese principio general del 142, porque el 142 decía, no necesitan autorización legal para funcionar, excepto disposición legal en contrario. Entonces, en materia de asociaciones civiles, el artículo 169 nos establece que van a necesitar autorización estatal para funcionar. Entonces ya ven ahí como justo una de las especies de personas jurídicas que estudiamos derecho civil necesitan de autorización estatal para funcionar. Vamos de a poquito, cuando estudiemos bolilla 12 yo les voy a contar cómo se llama ese ente, ¿sí? Ese órgano del Estado en la provincia de Misiones que otorga la autorización estatal para funcionar. ¿Se entiende? Bien. Pero resulta ser que la asociación civil no es la única que requiere autorización estatal para funcionar. Hay otra persona jurídica de las que estudiamos en Civil Parte General que también va a requerir autorización estatal para funcionar, ¿sí? Una autorización del Estado para funcionar. Después nos vamos a meter con esto de los efectos, ¿sí? Porque ustedes se estarán preguntando, profesor, estamos constituyendo hoy 24 de septiembre y supongamos que vamos a pedir la autorización estatal la semana que viene. Supongamos que nos la dan el 30 de septiembre. Después vamos a ver si eso en realidad la persona comienza su existencia de allí en adelante o si en realidad hay un efecto retroactivo al día de hoy, 24 de septiembre. Vamos de a poquito, no los quiero embarullar. Vuelvo a la idea, digamos, de origen. El principio en general en materia de persona jurídica, ¿sí?, establece que comienza su existencia desde la Constitución y que no necesitan autorización estatal para funcionar, excepto disposición en contrario. En materia de asociaciones civiles, ahí ya encontramos una disposición legal en contrario. Es decir, en materia de asociación civil, hace falta autorización estatal para funcionar. Y les anticipé que hay otra persona jurídica de las que estudiamos que también requieren autorización estatal para funcionar. ¿Cuáles son? Vean. Artículo 193. Fundaciones. ¿Sí? Segundo párrafo. Artículo 193. Segundo párrafo. En materia de fundaciones. Para existir como tales, requieren necesariamente constituirse mediante instrumento público y solicitar y obtener autorización del Estado para funcionar. Es decir, autorización estatal para funcionar. ¿Está? Va quedando la idea entonces, justo en bolilla 12 que vamos a estudiar, asociaciones civiles, simples asociaciones y fundaciones, resulta ser que al menos ya, por lo que estamos viendo, dos de ellas requieren autorización estatal para funcionar. Reitero, ¿cuáles son? Asociaciones civiles y las fundaciones. Vamos a ver qué pasa en materia de simple asociación. Está que como de una manera muy genérica yo les diría, muy básica, es como que algo es una figura derivada de la asociación civil. ¿Sí? Vean.
Vean, vean. Bien, lo que deben anotar es lo siguiente. No hay, digamos, una regulación en expreso, pero anoten que la simple asociación no requiere autorización estatal para funcionar. ¿Está? Entonces, cerremos la idea de las personas jurídicas que vamos a estudiar en la 12. Simple anticipo en esta bolilla 11. ¿Sí? Estamos hablando en general si las personas jurídicas requieren de autorización estatal. ¿Sí? Y quiero que vayan adquiriendo esa terminología. Porque luego vamos a hablar que una cosa es autorización estatal y otra cosa es registro. No es lo mismo. ¿Sí? También quiero que vayan anotando. Por ahora estamos trabajando con la noción de autorización estatal. En general, para cualquier persona jurídica, sin entrar todavía en el análisis pormenorizado, las personas jurídicas no requieren autorización estatal para funcionar, excepto que haya una norma en contrario. ¿Y en qué especie de personas jurídicas hay norma en contrario? En materia de asociaciones civiles y en materia de fundaciones. En ambos casos se requiere autorización estatal para funcionar. Anoten también, ya lo dijimos, reafirmamos que en materia de simples asociaciones no se requiere autorización estatal para funcionar. ¿Estamos? Bien. Vamos al artículo 143, que esto, digamos, es lo típico, lo característico de la persona jurídica. ¿Sí? La persona jurídica, les anticipo, representa un centro de imputación diferenciada de cada uno de los miembros que la integran. ¿Sí? Como yo les dije, vamos a un caso muy básico, no es la que vamos a estudiar todavía en parte general, pero hagamos de cuenta que queremos constituir una SRL entre 3 socios. ¿Sí? Mario, Roberto y Juana. ¿Está? Realizan un aporte, pim pum pam, contrato constitutivo. Ya vamos a estudiar en algún momento que la SRL no requiere autorización estatal para funcionar. Cumple con ese principio que recién leímos. No requiere autorización estatal, pero sí registro. Bueno, desde su constitución resulta que surgió una nueva persona jurídica, distinta de los miembros que la integran. Distinta de Mario, Roberto y Juana. Supongamos que se llama Librería El Estudiante SRL. ¿Está? Constituyeron la persona jurídica Librería Estudiante el SRL. Librería Estudiante SRL constituye una persona jurídica enteramente distinta de Mario, Roberto y de Juana. Mario, Roberto y Juana tuvieron que haber hecho un aporte societario. ¿Sí? Supongamos que el aporte fue por partes iguales, es decir, cada uno aportó 1/3 o el 33,3 para constituir el 100% del capital. Ese aporte pudo haber sido en dinero o también con algún bien, qué sé yo, un automotor, un inmueble, una chacra, un local comercial. De esa manera la persona jurídica Librería El Estudiante SRL ya tiene su propio patrimonio, su propio capital social, que se diferencia del patrimonio de cada una de las personas humanas, del de Mario, del de Roberto y del de Juana. Después vamos a ver, en algún momento nos vamos a enterar que esto implica entonces que las deudas que se reclamen, ¿sí? Supongamos que entonces se comienza a comerciar, se endeuda Librería El Estudiante SRL. Puede ser que se endeude con la FIP, con la DGR o con simples proveedores.
Cualquiera de esos casos son acreedores. Esos acreedores van a tener que agredir, entre comillas, es decir, atacar, embargar y eventualmente ejecutar los bienes, sean dinero, sea en especie, como les dije, un automotor, una chacra, si es que se aportó en especie, de librería El Estudiante SRL. No se puede llegar a los patrimonios personales, ni de Mario, ni de Roberto, ni de Juana. Eso implica la personalidad jurídica diferenciada. ¿Está? Lo más probable es que, a su vez, esa personalidad jurídica diferenciada lleva a decir que ellos deben nombrar un administrador que los represente. Como es una SRL, el administrador va a ser un gerente. Supongamos que la gerente es Juana. Entonces Juana, hay veces que en el día a día, cuando firme, va a firmar por sí. Allí no compromete a librería El Estudiante de SRL. Pero en otra oportunidad va a firmar y generalmente va a usar un sellito que va a decir gerencia o gerente, librería El Estudiante de SRL. Allí va a comprometer a la librería, a la persona jurídica enteramente distinta de la de cada uno de los miembros que la integran. ¿Está? De allí que, artículo 143, que es lo que les leo. La persona jurídica tiene una personalidad distinta de la de sus miembros. ¿Está? El propio epígrafe ya hablaba de personalidad diferenciada. Los miembros no responden por las obligaciones de la persona jurídica, lo que le estaba contando, excepto en los supuestos que expresamente se prevén en este título y los que disponga la ley especial. ¿Cuáles son las excepciones? Lo que va a venir más abajo, pero no lo vamos a estudiar en esta clase, ¿sí? Que tiene que ver con lo que se llama la teoría de la inoponibilidad de la personalidad, o como llaman algunos autores, el corrimiento del velo, ¿sí?, de personalidad jurídica, o en materia de sociedades, del velo societario. No lo van a alcanzar a comprender todavía, vamos a ir de a poquito. Entonces, vamos cerrando la clase del día de la fecha. Vean, ya tenemos el concepto de persona jurídica, ya hablamos entre todos la importancia, por qué es importante estudiar personas jurídicas, porque estamos rodeados de ellas, ¿sí? Ni bien pisamos la vereda o hasta en nuestra misma casa los bienes que consumimos, ¿sí?, sean corporales o un simple servicio, uno se conecta a Netflix, ¿sí?, a Amazon o a Disney+, que está por desembarcar en la Argentina desde octubre. Son todos, digamos, bienes y servicios provistos por empresas, y empresas que han adoptado un ropaje jurídico, ¿sí?, quizás a su vez multinacional. ¿Está? Vamos cerrando la clase de hoy, ¿sí?, con esto. ¿Cuál es la clasificación de las personas jurídicas? No se olviden, personas jurídicas públicas y personas jurídicas privadas. ¿Está? La principal clasificación de las personas jurídicas lleva a distinguirlas entre personas jurídicas públicas y personas jurídicas privadas. Artículo 145 del Código. ¿Está? La clase que viene vamos a retomar allí. Vamos a hacer un análisis pormenorizado de quiénes se encuentran dentro de la subespecie persona jurídica pública y que están en el artículo 146, y quienes se encuentran en la subespecie persona jurídica privada del artículo 148. ¿Está? Simple anticipo, dentro de la subclasificación persona jurídica pública, allí lo ven de una manera muy genérica, incisos A, B y C. ¿Está? En el inciso A encuentran al Estado en sus tres niveles: nacional, provincial y municipal. Aparte se incluye a CABA, que es lo que es CABA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es un híbrido, tiene más de municipio, más parecido a una provincia en sí. ¿Está? Pero desde la reforma constitucional del año 1994 tiene un estatuto, digamos, propio, ¿sí?, provisto por la Constitución Nacional. Entonces,
Los del inciso A, fundamentalmente el Estado en todos sus niveles, nación, provincia, municipio, y aparte CABA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Sí? No confundan AMBA. AMBA no es una entidad institucional. Área Metropolitana de Buenos Aires. CABA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué más dentro del inciso A? Entidades autárquicas, como les dije. ¿Sí? Por ejemplo, una universidad nacional. ¿Sí? Por ejemplo, eso. ¿Sí? La Auditoría General de la Nación, Sindicatura General de la Nación. Son todas entidades autárquicas. Y después, digamos, hay un todo comprensivo de más organizaciones constituidas en la República a las que el ordenamiento le atribuye ese carácter. Esos son todos del inciso A. Del inciso B, estados extranjeros. ¿Sí? Como que yo les diga, República del Paraguay, República Federativa de Brasil, República Oriental del Uruguay, Chile, Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia. ¿Estamos? ¿Sí? Bolivia. También las organizaciones a las que el derecho internacional público reconozca personalidad. ¿Sí? El año que viene ustedes van a estudiar una materia que se llama Derecho Internacional Público. ¿Qué es lo que queda comprendido en este inciso B, aparte de los estados extranjeros, como yo les dije? Por ejemplo, el Mercosur, la Unión Europea, ¿sí? Y así distintas entidades supranacionales que aglutinan a distintos países, ¿sí? Pero esa entidad que conforman es un miembro enteramente distinto de cada uno de los miembros que la componen. Por ejemplo, la ONU, Organización de las Naciones Unidas, a nivel global. ¿Estamos? Finalmente, se sigue manteniendo en esta nómina de persona jurídica pública, ¿sí? Mantiene su estatus, ya lo estaba en el código de don Dalmacio Vélez Sarsfield, a la Iglesia Católica. ¿Está? Entonces, cerramos la clase de hoy, digamos, planteando esta más genérica clasificación de personas jurídicas públicas y privadas. Dentro de las públicas, tres grandes incisos, ¿sí? En primer lugar, el Estado en sus tres niveles, nación, provincia y municipio. Además, CABA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? También las entidades autárquicas, ¿sí? Por ejemplo, una universidad, como les dije, Sindicatura General de la Nación, ¿sí? Consejo de la Magistratura, ¿sí? Auditoría General de la Nación, ¿está? La Gendarmería, la Prefectura Naval, son todos, digamos, entes autárquicos. Dentro del inciso B, Estado extranjero, acuérdense, cualquier país extranjero y también cualquier organismo internacional, ¿sí? Mercosur, Unión Europea, Naciones Unidas, UNICEF, ¿sí? FAO, que es la Organización Mundial de los Alimentos, ¿sí? La OIT, Organización Internacional del Trabajo, ¿está? La UNESCO, que tiene que ver con todo lo referido a educación. UNICEF, todo lo referido con los niños, ¿sí? Y el inciso C, finalmente, de persona jurídica pública, encontramos a la Iglesia Católica. Ponemos el broche a la clase de hoy. ¿Está? Culminamos por el día de la fecha, ¿sí? Espero que les haya resultado de utilidad, ¿sí? En este tiempito que me queda, les mando un saludo afectuoso. Buena semana lo que queda, buen fin de semana, ¿sí? Y nos vemos en la clase siguiente. ¿Estamos? Muchas gracias y chau, chau.